Continuamos con más aquí en Noticias Telemicro. Organizaciones sociales, populares y del transporte protestaron frente al Palacio Nacional para reclamar al gobierno transparencia en los precios de los combustibles al asegurar está engañando al pueblo con los exorbitantes costos. Wendy Gil nos cuenta más detalles. Diferentes sectores de Santo Domingo y de la región del Cibao unieron este jueves sus voces para declarar a partir de ahora una guerra contra el gobierno ante constantes alzas de los precios de los combustibles. Explican, los viernes se han convertido en un día de desasosiego para la población al escuchar el costo de los carburantes, lo que califican de un abuso. El pueblo pobre y trabajador paga los combustibles más caros de América para que grandes empresas y empresarios dominicanos reciban cerca de 29.000 millones de pesos en combustibles exonerados y subsidiados. Porque el gobierno ya tiene 8 o 9 semanas aumentando los precios de los combustibles continuamente, mientras que solamente rebajó durante 6 semanas y la rebaja que hizo en ese tiempo se ha triplicado con relación a los aumentos abusivos que ha venido realizando. Acusan al gobierno de pretender satisfacer corporaciones mafiosas que operan en el negocio de los hidrocarburos, mientras que la población llega al fondo. Es por esto que tienen agendado un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones a nivel nacional. Estaremos en la calle defendiendo los derechos de este pueblo dominicano. Con la lucha y la unificación de los grupos sociales podemos salir de este gobierno corrupto. La lucha va. Estas organizaciones se reunirán el próximo 6 de abril y ahí decidirán cuáles serán las acciones que van a tomar en lo adelante en contra del gobierno. Wendy Gil, Noticias Telemicro. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y el candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano, Víctor Bisonó, abogaron por el diálogo y el consenso en el sector transporte. Esto tras las constantes alzas del precio de los combustibles y el anuncio de un plan de lucha por parte de organizaciones sindicales y del transporte que contemplarían paralizaciones. Ambos dicen que el sector es fundamental para el desarrollo del país. Aprovecho y le hago un llamado para que busquen una modalidad diferente que no sea obstruir la mecánica de trabajo en la República Dominicana. Y entendemos que debe haber otro mecanismo de ejercer la presión, ya sea a través del diálogo o el consenso. Estamos en el año de la competitividad y la innovación, y esas son medidas que no aportan a la competitividad de un país. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras un encuentro del candidato Víctor Hito Bisonó con la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, desde donde compartió su visión sobre los principales temas nacionales, dentro de los que destacó bajar los impuestos e incentivar todas las áreas de la producción nacional. Grupo Empresarial revela que en el país se ha incrementado el lavado de activos y afirma que este flagelo representa entre el 2 y 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. El dato fue revelado por el director de la empresa internacional Business Alliance for Secure Commerce Dominicana. El tema del lavado de activos es un tema, una preocupación mundial. Como ustedes pueden ver, es un tema que ha incrementado hasta representar el 2 al 5% del PIB mundial, que es muchísimo para lo que debería de representar, ¿no? Ojalá que ese 2 o 5% se dedique en educación, en otro tipo de cosas que nos traigan más beneficios. Manifestó que la ley 155-17 sirve de referencia para determinar cuáles actividades pueden ser tipificadas como sospechosas para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A partir de este sábado serán paralizadas las operaciones de la primera línea del teleférico de Santo Domingo para ser sometido a los mantenimientos programados en el sistema del transporte por cable. Al menos 54,000 personas utilizan el transporte todos los días. Ramón Peguero con los detalles. El ajuste de los cables y la inspección del sistema de frenos son parte de los trabajos que realizarán los técnicos al medio de transporte aéreo, según explica el asistente técnico de mantenimiento de la OPRED, León Álvarez. Quiero aclarar con esto que en todo sistema de transporte aéreo por cable es una actividad que normalmente se realiza una vez en la vida útil del cable. Al mismo tiempo aprovecharemos para hacer un mantenimiento mayor que también se efectúa cada año al tramo 2 de la línea 1, que está comprendido entre la estación T3B y la estación T4. Las operaciones del teleférico estarán suspendidas por 15 días. Y más o menos a final de año tenemos estipulado hacer la inspección del tramo 2, que es de la T3B hasta la estación T4.
A casi un año de su inauguración, Álvarez resaltó cuáles son los inconvenientes que ha presentado el teleférico, que diariamente transporta a cientos de personas. Normalmente las más usuales, tenemos que decirlo, son el mal posicionamiento de usuarios en las cabinas, lo que implica que los sistemas de validación de puertas no cierren. Y en la actualidad tenemos una situación que la considero crítica, que son los niños con las chichiguas, lo que llamamos chichiguas, que genera que los hilos se enreden en el sistema y nos generen alteraciones en los sensores de seguridad que tiene el sistema. Mientras, usuarios calificaron como positiva la medida, pero explican las dificultades que enfrentarán para trasladarse a sus centros de trabajos. Va a afectar un poco, pero hay que aguantar y mantenerse a la ley. Hay que sacrificarse porque malo es que se suceda una desgracia de la cual uno pueda arrepentirse por no esperar 15 días. En la zona serán desplegados autobuses de la ONSA para trasladar a los pasajeros. El asistente técnico de la OPRED exhortó a los niños a realizar las actividades con las chichiguas, lejos de los cables que trasladan las cabinas del teleférico. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. López señaló, pues precisamente con la incorporación de nuevas aerolíneas, pues Aerolínea American Airlines comenzó este jueves a trasladar a los pasajeros que se transportaban varados y estaban allí en el Aeropuerto Internacional Las Américas, luego de que precisamente las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil suspendiera los vuelos desde y hacia la República Dominicana por los aviones Boeing 737 tras el accidente del pasado domingo, donde murieron 157 personas. Luis José López, gerente de comunicaciones del aeropuerto, ofreció detalles de las aeronaves que puso en operación la línea aérea. Ya sus actividades se están normalizando y ellos han estado en constante comunicación y contacto con todos los pasajeros afectados. Están ahora operando con aeronaves Boeing 737-800, pero un modelo anterior que no está siendo investigado por las autoridades, por lo cual las operaciones están ya con total normalidad. Señaló que los pasajeros que resultaron afectados con la medida del IDAC fueron trasladados a diferentes hoteles hasta que se resolviera la problemática. La Dirección General de Migración detuvo 869 extranjeros de 7 provincias y distintos municipios del país, continuando las acciones para regular la presencia de extranjeros en el territorio nacional. Luego del proceso de depuración fueron trasladados a los pasos fronterizos de Dajabón y Elías Piña 657 nacionales haitianos indocumentados para ser procesados y deportados a su país. Las provincias intervenidas fueron Azua, Duarte, La Vega, Monte Plata, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Valverde, además de diferentes sectores del Distrito Nacional de los municipios Santo Domingo Norte y Este. En las principales informaciones internacionales, Venezuela reanuda este jueves la actividad laboral tras apagón. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones del mundo. Gracias, muy buenas tardes. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó reanudar las actividades laborales a partir de hoy, aunque mantuvo la suspensión de clases por el peor apagón que haya vivido Venezuela, que además ha provocado millonarias pérdidas económicas. Las áreas que siguen a oscuras 6 días después del apagón se localizan en el oeste del país. Los venezolanos sufren aún la falta de agua y alimentos tras el peor apagón de la historia del país, que dejó pérdidas millonarias estimadas en $5.5 millones en productores de carne y lácteos. A pesar de esto, Nicolás Maduro ordenó reanudar la jornada laboral, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más. Seguimos en Venezuela. Al menos 2 tanques de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ubicados en una de las instalaciones de la faja petrolífera del Orinoco, el mayor reservorio del crudo del mundo, explotaron ayer miércoles. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, acusó directamente al senador estadounidense Marco Rubio, contrario al gobierno de Maduro, y al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, por estas incursiones terroristas en contra de la estatal.
En la capital económica de Nigeria, Lagos, continúa el rescate contrarreloj tras el derrumbe de una escuela de primaria. Decenas de niños permanecen bajo los escombros. 12 personas han fallecido, según los servicios de emergencia, la mayoría menores. El edificio había sido identificado y señalado por el gobierno del estado para ser demolido por su avanzado estado de deterioro, pero los propietarios ignoraron el llamamiento de las autoridades y albergaron ilegalmente la escuela. Una investigación está en marcha para determinar las causas de la tragedia. Una bomba ciclónica o ciclogénesis explosiva golpeó la ciudad de Colorado Springs, en Estados Unidos. Este fenómeno es equivalente a un huracán de categoría 2 con ráfagas de vientos de casi 160 kilómetros por hora. Más de 70 millones de personas están padeciendo los efectos de esta intensa y peligrosa tormenta invernal que se mueve por el centro del país. Unos 2.000 vuelos fueron cancelados ayer y 1.021 se sumaron a la lista de la madrugada de este jueves, según los datos de flyaware.com. Y en Nicaragua se retoman las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Las partes acordaron una hoja de ruta para establecer el mecanismo del funcionamiento del diálogo. Al reiniciar el trabajo de la mesa, las autoridades prometen dejar libre este 15 de marzo a los presos vinculados con la violencia registrada en abril de 2018. Sin embargo, no especifican cuántas personas saldrán de prisión e indican que la excarcelación se llevará a cabo tras la revisión de los expedientes. La oposición sostiene que existen en Nicaragua cerca de 770 personas encarceladas por el gobierno sandinista después de las protestas en su contra que comenzaron en abril pasado y que generaron una enorme crisis política. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Regreso, les contamos cómo sigue la situación a raíz de la sequía en la línea noroeste del país. Y tras la pausa, ministro de Economía favorece aumento de salarios. Además, productores de leche piden declarar la línea noroeste en estado de emergencia. Todos los detalles ampliados al regreso. Quédese con nosotros.